así como una necesidad, inclusive, como le pasa a mucha gente. Buen día, concejala Por Alejandra Concinas, supuesto. ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, por supuesto, por Y a la hora supuesto. de elegir, Siempre, ¿qué? siempre es mucho mejor con música. Y en general, nacional, ¿no? Rock nacional en todas sus versiones, Sí, y folclore también, y ajá. tango. Y el tango también es una música que me gusta mucho. ¿Y nombres en especial hay? No, diverso, no tengo una preferencia particular, pero en general el rock nacional es lo que más me gusta. Ya la llevo al tema que nos convoca, más allá de que siempre puede haber un tema tipo puntapié y después desandar otros caminos hablando de música, ¿no? Que nos hacen olvidar del anterior o no, como diría Lito Nevia. Sí. Pero estuvo bastante presente, me parece, en una actividad porque la vi y en otras porque vi algunas imágenes, estuvo bastante presente en las actividades de cuanto fue por lo menos eh, la semana que va del 15 o que fue del 15 al 22 de agosto con respecto a la masacre de Trelew. Eh, si le pregunto por aquella que por ahí más la movilizó o por algún momento que más la movilizó o si quiere hacer un recorte que a su vez también nosotros, porque lo trabajamos en el aula, nos ayude, ¿no? Para compartirlos con los chicos, ¿qué me diría? ¿Qué nos diría? Sí, la verdad que lo que más me movilizó es ver la cantidad de gente que después de tantos años se acercaron a Trelew desde distintos puntos del país, familiares de víctimas sobre todo, a recordar este momento y también a recordar digamos, la lucha, ¿no? Porque después de tantos años y hace muy poquito tiempo se condenó a Bravo, que era uno de los que quedaba exiliado impune, y que el empuje y el no dejar, y el justamente no dejar la memoria abandonada y seguir empujando y seguir luchando y seguir buscando justicia, porque es lo que se busca, no es ni odio, ni no, se busca justicia. Me parece que ahí las madres tuvieron mucho que ver en marcar el camino de cuál es el sendero. Y bueno, y poder estar con todas esas personas que han sufrido tanto y que han luchado tanto para que la justicia empiece a ver luz, en personajes exiliados y como grandes señores en otros países, y finalmente se haya podido demostrar la culpabilidad en estos genocidios, la verdad que conmueve la fortaleza, y conmueve que tanta gente se haya acercado justamente a manifestar su mirada, su reconocimiento, su compromiso frente a lo que pasó hace tantos años, ¿no? Estamos hablando con la concejala Alejandra Concinas, ya estaremos haciendo referencia a una actividad que va a haber mañana que de gran manera se une a aquello porque se hizo mucho puente, ¿no? Entre aquel momento y estos momentos, ¿no? Desde lo regional y desde lo nacional también. Pero en esa actividad que compartimos ahí en la UTN, que fue bastante también emotiva, a mí particularmente me moviliza, y esto me ha pasado desde que estamos con la radio ya hace 10 años, escuchar en voces de gente grande. Hemos tenido el gusto de compartir, por ejemplo, una entrevista con la viuda de Oesterheld, con Elsa, unos años antes de que falleciera, y falleció de grande, o sea que ya era bastante grande, con la claridad, con la convicción y sobre todo la manera que tienen de transmitir, pensando en vidas de muchos años, que a su vez esos muchos años, bueno, el caso de Elsa, de Oesterheld, le desarmaron la familia, ¿no? El marido, Claro. las hijas, bueno, y sin embargo sobrevivió a eso durante muchísimo tiempo más y con la claridad con la que hablaba. Y me quedó de esa charla el final, no sé si vos te acordás, la palabra Sí, de Emperatriz Márquez, sí, eh,
que después empiezo a bucear y me encuentro, ¿no? con su historia personal, una historia muy, muy especial que tiene que ver con Jujuy, con una versión de maestra alfabetizadora, pero también con esa, ya arriba de los 70 años, con esa alegría, ¿no? Inclusive la palabra alegría sonó bastantes veces en el contexto en el cual se estaba, bueno, recordando lo que se estaba recordando, ¿no? ¿Te pasó eso de quedarte con alguna historia en particular, alguna historia que pudiste profundizar, ya sea en el mano a mano ahí con los protagonistas o las protagonistas, o porque después buscaste algo más fino en la lectura? No, bueno, lo que contaba uno de los que participó de la fuga, todo que fue casi gracioso, ¿no? Porque el contexto en el que pasaba todo eso y que contaban cómo fue el procedimiento y cada uno qué funciones tenían y cómo se comunicaban y cómo lo mantuvieron en secreto hasta último momento. La verdad que fue, por un lado gracioso y por otro lado se te ponía la piel de gallina, ¿no? Pensar el contexto en donde sabían que estaban entre la vida y la muerte y sabían lo que se jugaban, ¿no? La verdad que fue muy interesante, sobre todo además siempre hablando de los objetivos y el compromiso y las convicciones que movían a hacer todo lo que hacían, ¿no? Que la verdad que muchas veces, viniendo a estos tiempos, las convicciones están bastante, ¿no?, degradadas o dejadas de lado en muchos casos, y se hablan más de otras cosas que realmente de lo profundo, ¿no? Bien, vamos al punto ahora que tiene que ver con el tema del punto de partida, como decía la nota. Mañana hay una actividad, me parece que también de alguna manera o retoman o le dan más aire a alguna actividad que como partido, como unidos y organizados, tuvieron permanentemente, y esto de ir debatiendo distintos temas en general. Y mañana en particular por la tardecita, estarán haciendo eje en la educación pública. ¿Nos querés contar un poquito, primero, dónde es, la hora y esos datos necesarios para quienes quieran participar, y cuál es la postura justamente del debate? Bueno, sí, mañana viernes 26 a las 19 horas, en un nuevo local que estamos no inaugurando, pero empezando a utilizar. Ya va a haber una inauguración oficial en Belgrano 618. Y bueno, la intención, como siempre, nosotros desde nuestros inicios, siempre lo que nos importó desde Unidos Organizados es poder dar un debate profundo de los temas de interés para la comunidad y los temas que por supuesto nos interesan abordar en función de intentar soluciones, ¿no? Porque, digamos, uno cuando participa en política, el objetivo que tiene es poder transformar la realidad. Y bueno, y nos parece que el tema educativo es un tema que viene vapuleado hace un montón de tiempo, que lo estamos sufriendo en esta provincia y después sumado a la pandemia y después sumado a los problemas de infraestructura. Entonces, que por supuesto venimos trabajando en distintas aristas. Tenemos una comisión en el partido específica de educación. Yo también he colaborado con la Asamblea de Familias para la elaboración de la ordenanza y establecer un plan de acción referente a infraestructura. Pero bueno, nos parece que es un tema que necesitamos debatir transversalmente con los distintos sectores, con sindicatos, con la Asamblea de Familia, con los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, con los distintos sectores políticos, como para hacer una apuesta en común de todas las miradas y todas las aristas que tiene este problema de que la educación pública no está funcionando en Chubut de la manera que debería funcionar, y cuáles deberían ser las prioridades y las herramientas que podríamos llevar adelante o acciones para tratar de resolver esto de una buena vez, ¿no? Y bueno, y como punto de partida siempre lo primero hay que escuchar a todas las voces, a todas las opiniones, a todas las posturas, para, bueno, después poder sacar conclusiones y poder justamente tomar decisiones y acciones que ayuden a resolver esto, ¿no? ¿Cómo salimos de la crisis educativa? Es el nombre de la charla, Debate por la Educación Pública. Viernes 26 de agosto, mañana, 19 horas, en Belgrano 618. Si nos posamos, lo hemos conversado en algunas oportunidades, fuera del aire, en el aire obviamente,
con distintas miradas que también fungen en la misma pregunta, ¿no? De la crisis educativa, que en la provincia, bueno, algunos le ponen el punto de partida 2017, 2018, 2019, alguno hará eje directamente en la pandemia. Pero vamos a Madryn, si te parece, o venimos a Madryn o nos quedamos en Madryn. Los otros días nosotros compartíamos la situación de la escuela 219 y el tema del gas. Sí. Ayer o antes de ayer o en el transcurso de esta semana, una docente de la escuela se comunicó con un compañero nuestro, le dijo que ya estaba el gas habilitado, pero es como que es como que se arregla un problema y aparece otro, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión estructural, en función de la cantidad de habitantes, en función de el crecimiento de Madryn, de la población históricamente dicha de Madryn, que tiene que ver con mucho pibe, mucha piba, ¿no? Obviamente en edad escolar. Esa cuestión estructural o esa cuestión más de fondo, porque ahora, bueno, se arregla la 219 y miramos, por lo menos nos van avisando, ¿viste? O vamos viendo, y ahora miramos con más atención la escuela 736, que tiene parte o gran parte del alumnado en reubicaciones, ¿no? Y así estamos cogoteando como si fuese un partido de tenis. La pregunta concreta, cuestión estructural. En Puerto Madryn, vos como concejala de Madryn, laburando la temática, inclusive desde la profesión y de la expertise que tiene que ver con la arquitectura, haber estado en otros roles en la función pública, saber que, me imagino, ¿no? Está bien, se puede decir, ustedes participaron de lo que sería la piedra basal, de dónde debe estar construido el Instituto 803, allí en la zona oeste, pero así haya buenísimas intenciones y muchísimas gestiones y muchísima celeridad, desde esa piedra basal hasta la construcción del edificio debe pasar un montón de agua bajo el puente. Estructuralmente, entonces, ¿cómo se debería, o crees vos que se debería manejar esta situación con respecto a la educación en Madrid? Bueno, sí, en primer lugar, digamos, debería haber una planificación en la ciudad y un conocimiento acabado de cuáles son las cantidades de vacantes que se requieren, cuál es el crecimiento y cuál es lo que hay que prever para el futuro año, y no estar justamente tapando agujeros y encontrarnos con el problema encima y no poder resolverlo, digamos, ¿no? Fue bastante paradójico que a principios de año, en marzo, cuando se terminó de acomodar a todos los alumnos en las escuelas, en marzo tenemos 387 pibes que están quedando sin escuela, ¿no? No podés enterarse en ese momento cuando terminaron de acomodar los pibes. Pará, porque ahí se nos mezcla lo estructural con lo coyuntural que va de la mano. Eso que estás diciendo es en relación al marzo que pasó, al marzo que viene. El marzo que pasó y el marzo que viene vamos a tener la misma situación o peor si no se toman medidas. Casi 400 pibes de qué no tenían vacantes. ¿Pero de qué nivel? De secundario. Bien, casi 400 pibes que en marzo de este año no tenían vacante nivel de secundario. ¿Y eso cómo se resolvió? Y eso se resolvió con lo que todos sabemos, con tenedores, anexos en UTN, en la Escuela 46, en distintas instituciones, para poder resolverlo de manera parcial. Bien. Pensando entonces en marzo del año que viene, que estás diciendo, bueno, esto viene de la misma manera, o otra vez tendremos... Claro, de la misma manera o peor, porque los 14 primeros años que tuvo que absorber la 736 van a ser 14 segundos años, ¿no? Y más los primeros. Entonces, digamos, el problema va creciendo como una pelota, pero digo, volviendo a cómo se debería encarar, digamos, a mí me parece que primero del área de educación municipal debería haber un conocimiento acabado de cuál es la cantidad de vacantes que se requieren y una estadística de cuáles se requerirán, ¿no? Porque vos tenés crecimiento vegetativo y tenés también gente que viene a vivir a la ciudad a instalarse y que también requiere educación. Pero hablas de algo como si fuera quimérico, imposible, y da la sensación de que esa información
No debe ser difícil de ponerla arriba de la mesa. No, de hecho con la Asamblea de Padres la conseguimos, digamos, ¿no? Sí. O sea, estuvimos muy... Pero digo, debería haber dentro de un área municipal alguien que tuviera toda esa información concentrada y actuara en consecuencia. Pero ¿y en provincia qué te pasa? Porque en provincia vos tenés, pienso también en la cantidad de escuelas que dependen, porque también después se da esa otra cuestión. Sí, Esto depende de mí, esto depende del otro. Hay que articular con provincia, pero, a ver, las necesidades de la ciudad, el que tiene el conocimiento acabado, debería ser el Estado municipal, digamos, ¿no? Por una cuestión de territorialidad, de cercanía, de conocimiento de sus problemáticas, de la distribución de las personas en el territorio, de una planificación general de la ciudad. Bueno, ponemos arriba de la mesa esos números. Vos sos, y esto vuelvo a lo mismo, ¿no? A partir de charlas, fuera del aire o en el aire. Vos sos de aquellas personas que inclusive hasta nos guiaban con esto de algunos cálculos. Vuelvo a algo que debería ser bastante, es de perogrullo, pero bastante matemático, ¿no? Acá sí que 1 más 1 es 2. Bueno, ¿cuántos pibes hay en Madrid en tal nivel? ¿Cuántas vacantes hay pendientes? ¿Qué nos falta? Porque capaz que hacemos una escuela primaria y en realidad nos están faltando escuelas secundarias y así sucesivamente. Después de hacer todo este análisis con números e información concreta, la conclusión es que necesitamos 3 escuelas secundarias nuevas. 3 escuelas secundarias nuevas. ¿Y en dónde? Y el planteo en función de los terrenos disponibles y también entendiendo que esos son los barrios que se requieren. Sí. Uno es atrás de la 219, que hay un terreno vacante justamente pensado y está incluso entregado al Ministerio de Educación. Otro al lado de la 222 y otra de las escuelas que planteamos, y en primer término, es en el terreno del Instituto 803, porque ese edificio se plantea que en el turno mañana funcione una escuela secundaria y que el instituto funciona de tarde y vespertino porque son los horarios en los que funciona el instituto, ¿no? Entonces aprovechar esa infraestructura para resolver 2 problemas en uno. Me marcaste o nos marcaste, a ver, vamos a ubicarnos en puntos cardinales. La escuela 219, Barrio Pujol. Exacto. La escuela 222, Barrio Perón. Y donde debería funcionar el nuevo Instituto 803, que es esa piedra basal que decíamos nosotros el otro día, hoy cuando fue lo de... Está lindero al centro de encuentro. O sea que también sería la zona oeste. Exacto. Bien, ¿y el sur? Y en realidad el sur, pensando en el sur, barrio sur, pensando en Solana. En Solana se está planteando la escuela primaria, porque justamente la población del barrio Solanas es una población en general joven, que tiene chicos más chicos, digamos, ¿no? Sí. Estaba previsto un jardín maternal que supuestamente, un jardín que supuestamente se licitó y no sé si se inició todavía, y dentro del plan nosotros planteábamos una escuela primaria en Solana. Bien, o sea que el grueso estaría en la zona del barrio oeste. Ahora te llevo puramente a la arquitecta, ¿no? Sí. A la mujer del palo ese que tiene que ver con los proyectos previos, con la arquitectura, etcétera, etcétera. La escuela del barrio Perón, que debe ser una de las últimas construidas en la ciudad de Puerto Madryn, ha tenido problemas, hablando de estructuras, problemas estructurales. De hecho, rajaduras o situaciones que, según dicen quienes saben, o que obviamente uno debe ampararse en su conocimiento, en parte o en gran parte tiene que ver porque allí históricamente pasaba había una laguna. Esto que mencionás, entonces más que una laguna, pasaba un cañadón. A ver, nosotros tenemos cuencas, como toda ciudad costera, cuencas que van hidráulicas que van hacia la costa, y lo que hay que hacer, está el estudio hecho de las cuencas, incluso está el estudio y los retardadores que se hacen y en este caso se debería desviar el curso del agua, que tienen que ser aguas arriba, con lo cual una vez que se hagan esas infraestructuras, que ese es el problema, ¿no? Si se tapa un cañadón y no se resuelve aguas arriba, cómo se desvía esa agua va a seguir pasando por abajo, y es la que generó el descalce de la fundación que sufrió la 222.
Si aguas arriba se resuelve, ese problema no lo tenés más. Por eso, pero entonces esa futura escuela que vos decís que debería estar al lado del edificio de la 222 no debería entonces tener problema alguno, digo por el sector en donde... Porque se debería contemplar esta solución. Bien. Que incluso para que la 222 no vuelva a tener otra vez el mismo problema, ¿no? Bien. Escuelas entonces secundarias. La concejala Alejandra Consina, con quien estamos hablando, dice a Madryn le hacen falta 3 y esto tiene que ver con una cuestión ya urgente, no es que decir, pensando en el Madryn de 3 o 5 años para adelante. ¿Qué otro, siguiendo con el tema de infraestructura? No sé, nivel inicial, nivel primario, nivel terciario, ¿qué otra cuestión ligada a la infraestructura habría que tener en cuenta? Mira, en realidad lo que habría que tener en cuenta, y yo he tenido algunas reuniones por ejemplo, con la decana de la UTN, Diana Bohm, respecto a que en algún momento, te acordás que nosotros presentamos también la necesidad de escuelas técnicas, sí. Respecto del diseño curricular en términos de cómo hay una trazabilidad entre las escuelas técnicas y bachilleres también, digamos, pero entre las distintas escuelas secundarias y las distintas carreras universitarias, ¿no? Para lograr que pibes que vayan a una escuela técnica secundaria después tengan alguna carrera afín como para continuar en la universidad y poder, digamos, armar un esquema de carreras y opciones que permitan tener en Madryn un montón de alternativas para continuar estudiando. Entonces, se requiere un diseño, digamos, pedagógico y curricular de todos los niveles, ¿no? Y sentados en las mesas, las universidades, los terciarios, los centros de formación. Me parece que hay que trabajar en un diseño más articulado y no tan segmentado, que es lo que hoy está pasando. Y acá donde entra, si es que entra en esto que estás diciendo, el anuncio de una escuela en donde, bueno, hay una pata involucrada de la Cámara de Comercio, el gobierno provincial, el gobierno municipal, inclusive la fundación del Banco del Chubut, más allá de esa mixtura, ¿no? En función de esto que decís de lo pedagógico, ¿podría llegar a tener que ver con esto que estás mencionando o esto es otra cosa también? Sí, en realidad es otra cosa, digamos que también estos proyectos surgen porque justamente lo público no se hace eco de necesidades respecto a lo que las distintas empresas están necesitando, y al estar tan deteriorada la educación en general, pero la técnica también en particular, empiezan a surgir estas opciones. Está bien, pero ese pibe se pone esa escuela en marcha, funciona genial, está todo bien, tiene buena matrícula, el pibe o la piba de Madryn se queda en Madryn, y después ¿a dónde va a estudiar? Una carrera que tenga que ver con esa secundaria que vivió. Bueno, por eso hay que trabajarlo en la órbita de las universidades, digamos. ¿Pero hoy lo tendría o no lo tendría en función de las carreras que hay en la UTN, en la Universidad de San Juan Bosco, en la propia Universidad de Chubut? La verdad que no tengo en claro cuáles son las carreras que están planteando y cuál es el esquema, digamos, ¿no? Pero lo que hoy falta es un lugar donde se junte todo y una mesa de diálogo en donde podamos diseñar un esquema educativo completo, sumando lo que hay y después pensando qué es lo que falta en función de ese análisis, digamos, ¿no? Pero hoy nadie está juntando toda esa información, digamos, y eso es lo que estaría faltando. Que para mí la órbita que correspondería, en el caso de Puerto Madryn, es el área de educación de la ciudad, digamos, ¿no? Que después en la parte ejecutiva, digamos, le corresponderá a la provincia, le corresponderá a las universidades nacionales, le corresponderá al que le corresponda, pero el diseño completo debería ser articulado con todos los actores y diseñado en conjunto desde un lugar. Estamos hablando con la concejala Alejandra Consina, y cuando se piensa, porque uno, bueno, qué sé yo, a partir de cierta experiencia o de observar, ¿no? Es como, inclusive quien tal vez esté escuchando esta charla sin estar muy empapado, sin ser por ahí de Madryn, etcétera, etcétera, tal vez sienta, tal vez uno hasta lo transmite así, de que hablamos de un individuo determinado, ¿no? Entonces que eso conforma
la sociedad. Bueno, a nosotros nos consta de que eso no es así, digamos, ¿no? Cuando hemos tenido ministros que por ahí hablaban de las escuelas como incubadoras de empresas, o quienes creen que las escuelas deberían, no sé, me quedé pensando en esto que decías con respecto a este proyecto de la Cámara de Comercio, el tipo de perfil que tendría que tener el pibe. Y yo no sé si de la escuela de pesca, por ejemplo, ¿sabemos cuántos pibes terminan laburando relacionados con la pesca? Hablando de Claro, cuestiones bueno, municipales. ¿No lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. no lo sabemos. No lo Y sabemos. al margen de eso, ¿tienen el lugar de profundizar el estudio? Bueno, en Más este allá de que caso ese sí, estudio en la UTN tiene bien. carreras relacionadas con la industria pesquera, por ejemplo. Entonces tenés todo el caminito, tenés una ciudad Sí, costera, tenés una ciudad en donde la pesca tiene el peso que tiene, en donde venimos justamente de una información que seguramente vamos a tratar hoy con respecto al tema del famoso Fondo Ambiental Pesquero. O sea, tenés un montón de características que hacen que ese pibe o esa piba, que a su vez es materia prima en cuanto a su estudio y su expertise, lo haga todo en su lugar y que eso quede en su lugar. Ahora, después, ¿dónde lo pone en práctica? En una empresa pesquera, en determinada función, ahí aparece el embudo y se achica. Ahí deberíamos pensar una bueno, cuarta etapa que sería justamente la parte laboral, o ese pibe como cualquiera va a laburar a donde puede en función de la no, urgencia. bueno, ahí también hay articulaciones de la universidad con prácticas profesionalizantes en donde empieza a articular con las salidas laborales, Pero digamos, ¿en ¿no? dónde hace esas prácticas? En empresas, ¿En empresas que pesqueras? por ejemplo, en ese caso sí. Sí. Y tiene, Sí, a digamos, mí, Está bien, no, estoy... sí, yo creo que hoy hay esfuerzos digamos, lo que pasa es que hay articulaciones y esfuerzos focalizados o individuales, no hay como un mapa completo en donde digamos, todas estas cosas se potencien, ¿no? Entonces surgen como esfuerzos individuales de cada unidad académica, de cada lugar, de cada escuela, haciendo esfuerzos en este sentido, pero no está articulado. Entonces, me parece que eso es lo que está faltando. Sí, es la famosa mesa que mencionás que debería estar integrada por distintas patas, ¿no? Bueno, yo te ponía ahí Porque arriba... Sí, cuando hablas con cada uno, y todos están haciendo cosas, sí. y a veces parecidas, y entonces se multiplican los esfuerzos, pero no solidariamente. Entonces, y yo creo que ahí es donde el Estado tiene que intervenir para ayudar a articular todas esas patas, digamos. La charla de mañana, repetimos el horario y el lugar, va a tener así alguna mesa tipo exposición, va a ser directamente un debate, ¿cuál va a No, ser en realidad cuál va a ser la dinámica? sí, la dinámica vamos a dar una introducción, algunos temas disparadores, y la idea es que todo el mundo pueda hablar, participar y dar su opinión. Así que no es que va a ser una charla magistral, sino que más bien una introducción y bueno, y todo el mundo va a poder tomar la palabra y plantear sus opiniones. Un conversatorio. Sí. Bien, y entonces, lugar y hora. Bueno, el lugar es en Belgrano 618, el viernes 26 a las 19 horas. ¿Hay sesión hoy? Hay sesión, sí, estoy esperando en 15 minutos, supongo que estará empezando. ¿Y en la hora de preferencia vas a hablar mucho? Porque si ya hablaste tanto ahora, ¿no te va a quedar resto? ¿O no hay, no hay ningún tema como para exponer con fervor? Siempre hay temas. ¿Cómo cuál? Bueno, el tema educativo lo voy a tocar, Sí. sobre todo convocando para esta charla o debate. Uh-huh. Después voy a hablar un poco también del fondo ambiental que acabas de decir, y del alcohol cero al volante, que también es una problemática que tenemos que volver a poner en agenda y debatir, y que por suerte veo que han tomado el guante y que se está empezando a tomar el tema para abordarlo. Así que esos son 3 temas que voy a tocar en el día de hoy. ¿Te vas a cruzar con Petroli en algún momento o no? No,
ojalá que no, qué sé yo. No, digo para saber más o menos la hora y en función de eso también elevar el volumen de la sesión, ¿no? No, la verdad que, qué sé yo siempre trato de plantear temas constructivos, propuestas, pareceres, pero bueno, viste, a veces hay como una lógica de disciplinamiento, viste, que si no te gusta lo que dice el otro, que es una opinión, ni más ni menos, viste, enseguida hay como molestia, pero bueno, es un recinto democrático, ¿no? Así que bueno, hago uso del derecho a emitir mi opinión, que es en representación de mucha gente, ¿no? La seguimos, nos dice Esther acá por interno que te tomes un tecito con limón, un poco de jengibre y miel como para reencarar la cuestión verbal ahora dentro de un rato en la sesión. Sí, estoy terrible con la garganta, no se me va, hace un montón de días que estoy y tomé el jengibre, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Hablo mucho también, ese es el problema. Bueno, pero un termito de té con limón, miel y jengibre siempre viene bien. Te mandamos un abrazo grande. Voy a tomar el consejo. Gracias. No, gracias a ustedes. Alejandra Goncina, concejala de la ciudad de Puerto Madryn por Unidos Ironizados.